Voy a aprenderme todas las religiones. Sí, se me escuchó bien. Voy a enumerarlas todas junto a los dioses en que creen para empezar. Pan comido. Bueno, yo no es que sepa mucho del tema, pero conozco una. El cristianismo, ¿no? ¿En quién creen ellos? En Jesús. No, Jehová. Sí. A ver, estos otros, los del Medio Oriente, ¿cómo se llaman? Los árabes, ¿no? Ellos creen en Alá. Oye, soy un cerebro de verdad. Y no me acuerdo de más ninguna. No, están los judíos también. Los judíos, sí. ¿Y estos en qué creen? ¿En Judas? No debe ser. Ya, ¿qué es esto? ¿Cómo se pronuncia esto? Hola, a más de uno le ha pasado lo que acabamos de ver. En el video pasado, prometí que intentaría responder unas preguntas. Vamos a recordarlas. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿En qué dios o dioses creen cada una? ¿Por dónde empezamos a buscar la verdad? Si verdaderamente nuestro objetivo es hacer una extensa lista de todas las religiones del mundo, tenemos una tarea muy difícil en nuestras manos. De por sí existen más de 4.000 religiones vivas. O sea que solo estamos contando las que existen, pero no las que han existido. Eso deja por fuera creencias tan atractivas como las egipcias o aztecas. Religiones extintas, pues lo cierto es que son incontables. Algunas las conocemos, como las que acabo de mencionar, y otras nunca las conoceremos. Aunque perseveráramos para encontrar todas las religiones de las cuales se tiene memoria, son demasiadas y no sabemos cómo enumerarlas para ir una por una. Necesitamos algo más, en dependencia de lo que estemos buscando. Eso que necesitamos es un criterio de búsqueda. Si es la cultura general lo que te trae aquí y lo que estás buscando es una introducción, quizás porque estés buscando la religión verdadera, existe un criterio de búsqueda indiscutible. Religión por cantidad de fieles. ¿Estás escéptico? ¿Crees que no tiene sentido? Pues tiene más sentido del que crees, y es camino ya trillado por los estudiosos. Es algo curioso y sensacional. A pesar de existir tantos miles de religiones, casi el 80% de la humanidad cree solo en una de 5 principales. 5 solamente. Mira quiénes encabezan la lista y la diferencia con la que la encabezan. ¡Wow! Ahora sí tenemos un norte. Esto simplifica mucho cualquier estudio. En el momento en que nos damos cuenta de que solo unas pocas religiones son verdaderamente populares e influyentes. Aunque claro, cuando hablamos de influencia y cultura, los resultados varían de región a región. Aquí estamos usando datos mundiales. A este grupo de religiones numerosas e influyentes debemos agregarle el judaísmo. Entenderás el porqué más adelante. Estas 6 religiones, junto a las creencias seculares, son el grueso de la humanidad, más del 90%. Sería natural empezar por ellas para comprender a las otras, sin menospreciar su importancia. Ninguna de estas 6 religiones es mejor que las otras por su arsenal de seguidores, pero sí son más influyentes en la humanidad, y eso es una realidad histórica innegable. Otro dato. A lo mejor no tienes idea de lo que son las creencias seculares. Hablo del deísmo, el agnosticismo o el ateísmo. De seguro conoces a este último. Pero este no es el momento de hablar de estas posturas, por lo que haré un video solo sobre ellas más adelante. Hazme saber en los comentarios si te gustaría. Volvemos entonces a nuestro panorama, esta vez sin las creencias seculares. Vamos a dividir estas religiones en 2 grupos. Hinduismo, budismo y religión tradicional china los colocaré en la izquierda, y judaísmo, cristianismo e islam en la derecha. ¿Por qué lo he hecho? Por la relación que guardan entre sí. Para que me entiendas debo darte razones. Existen muchos criterios de agrupación de las religiones, como por ejemplo en si son monoteístas o politeístas. No parece muy difícil, ya que las monoteístas creen en un solo dios y las politeístas creen en muchos dioses. Sin embargo, no es tan fácil como creen muchos. En una tabla así, se quedarían muchas religiones por fuera.
El budismo, por ejemplo, es no teísta. Al igual que con las creencias seculares, ese es un tema que desarrollaré en un video futuro, así como otros criterios de clasificación que todavía no les ha llegado su momento. Pero, adelantándome a una conclusión de ese futuro video, estas agrupaciones no las he hecho por gusto, y podemos echar luces sobre esa realidad cuando conocemos en qué creen estas religiones. Empezaré por la izquierda, pero advierto que es solo la punta de un gigantesco iceberg. El hinduismo es una religión politeísta que cree en muchísimos dioses. Sin embargo, el más absoluto de ellos, el que es uno con el universo mismo y de él se derivan todos los otros dioses, es Brahman. Por este mismo concepto existen personas que creen al hinduismo una religión monoteísta. Sus textos sagrados son muchos igualmente. Son los 4 Vedas, los más de 200 Upanishads, los Puranas, el Bhagavad Gita, el Mahabharata y el Ramayana, siendo los Vedas los más importantes. El budismo es una religión no teísta. Eso quiere decir, entre otras cosas, que no adoran a dioses. Ellos no son el tema central en su religión, sino las enseñanzas del príncipe Siddhartha Gautama, el cual pasó a la historia como Buda. Sus textos sagrados son igualmente muchos y dependen de la escuela o denominación de la que estemos hablando, siendo el canon Pali el más importante, respetado y difundido de todos. Si estas religiones te parecen algo a lo que no estás muy acostumbrado, espera y verás. Pasamos a la religión tradicional china, la cual es una religión especial, sincrética. Es decir, es una mezcla de muchas creencias, budismo, taoísmo, confucianismo, entre otros, y de ahí que su nombre sea tan general. Pero, para gran parte de los creyentes, es una religión politeísta, y sus deidades más relevantes, o de las más relevantes, vendrían siendo los 8 inmortales. Su tradición es más bien oral, pero utilizan a menudo los escritos del filósofo Confucio, el Tao Te Ching, entre otros. Para un occidental, puede ser difícil entender las religiones como estas, con tantos dioses y textos. Es posible que tú seas un desconocedor y ahora entiendas casi nada, pero espero explicarlo mejor cuando profundicemos en estas creencias en el futuro. Ahora bien, atendiendo a probabilidades demográficas, es posible que tu mayor interés esté en este grupo. Estas 3 son conocidas como las 3 grandes religiones monoteístas. ¿Por qué? No es solo por su cantidad de seguidores, sino por su larga historia que las interconecta. Históricamente una nació de la otra. Bueno, más o menos, no de forma tan exacta, pero una sí influyó en la creación de la otra, y la más antigua de las 3 es el judaísmo, el padre directo del cristianismo. Esta religión es especial en muchos sentidos, y no es solo por haber prácticamente parido a las 2 grandes religiones de este mundo, sino porque trajo muchos conceptos nuevos al escenario, como el mismo monoteísmo, pero esto lo profundizaremos en videos futuros. ¿En qué creen los judíos? En un Dios bueno, creador, liberador, omnipresente y todopoderoso. Ese Dios se llama Yahvé, aunque también se le ha llamado y se le puede llamar por otros nombres, como Elohim o Jehová. No me he equivocado de religión. ¿Has escuchado bien? El mismo Dios del judaísmo es el del cristianismo. No lo cambiaron, creyeron en él. De hecho, es el mismo para el Islam también, solo que los musulmanes, nombre que se le da a sus fieles, prefieren no llamarle por su nombre, sino por el término Allah. Allah significa Dios en árabe, y es un término usado por musulmanes, cristianos y otras religiones. Otro dato importante, hay quienes confunden términos. Árabe y musulmán no son lo mismo. Los árabes son un pueblo étnico, como lo serían los chinos, los gitanos, los yorubas y los zapotecas. Un árabe puede ser cristiano, ateo o lo que sea. En cambio, un musulmán es un fiel, un practicante del Islam, y este puede ser perfectamente árabe, ruso o japonés. ¿Todo aclarado? Pues seguimos. Estábamos hablando de que este Dios judío terminó siendo el Dios de estas 3 religiones, y no solo de ellas, hay muchas más que lo reconocen como Dios. Es con diferencia la deidad más adorada, más de la mitad del mundo cree en él. ¿Dónde están las diferencias? Bueno, a modo muy resumido, los cristianos creen, además de en Yahvé, en Jesús de Nazaret, Cristo.
Los musulmanes respetan a Jesús también, pero creen sobre todo en la obra de Mahoma. Estos dos grandes predicadores son los que le dan forma a estas dos religiones. ¿Y qué me dices de sus textos sagrados? Sencillo. Como pasaba con las otras tres religiones, muchas veces los textos varían y no son exclusivos, pero es verdad que con estas tres es mucho más fácil. Los judíos creen en el Tanaj, los cristianos en la Biblia y los musulmanes en el Corán. Por aquí empezaremos a buscar la verdad. Tiene sentido, ¿no? Más de la mitad del mundo cree en una de estas dos cosas. Pero por razones lógicas e históricas debemos empezar por el judaísmo. Si no, créeme, será imposible entender las otras dos. Pero antes de adentrarnos profundamente, hay ciertos detalles importantes que todavía debemos precisar, y está relacionado con los textos sagrados de estas tres religiones. A diferencia de las otras tres, para estas la palabra escrita es el centro de su creencia. He aquí que sean tan importantes. He aquí que estudiar estas religiones casi significa estudiar sus textos. ¿Acaso alguna vez has abierto una Biblia o un Corán? ¿No has sentido curiosidad por saber qué esconden, qué tienen que hacen que millones de personas crean en sus palabras? Pues no podremos descubrir nada si antes no aportamos cierto contexto, cierta luz. Habíamos dicho que los judíos creen en el Tanaj, los cristianos en la Biblia y los musulmanes en el Corán, fundamentalmente. Pero he aquí un dato interesante. ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj es una colección de 24 libros, y son estos que aparecen en pantalla. Fíjense en el primero. ¿No les suena a algunos de ustedes? Abramos una Biblia. Sí, en efecto, parece que se trata del mismo libro, y si nos fijamos de cerca, resulta que todos los libros del Tanaj están contenidos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Es así como los cristianos llaman al Tanaj, aunque en ocasiones las Biblias cristianas agreguen varios libros más. Esta verdad es muy interesante. Prueba la relación directa que hay entre el judaísmo y el cristianismo. Cómo el otro salió del uno. Si no eres judío, es posible que no tengas un Tanaj en mano, pero teniendo una Biblia y conociendo esto, puedes igualmente estudiar los textos sagrados judíos, aunque le falte cierta profundidad. Entonces miremos a la Biblia. También es una colección de libros, de tal palo tal astilla. Vemos que tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿De qué trata cada uno? El primero son las escrituras judías, como se dijo, la historia del pueblo hebreo y su caminata con Dios en la historia. El Segundo Testamento entonces trata de la vida, obra, muerte y resurrección de un judío llamado Jesús de Nazaret y la historia reciente de sus primeros seguidores. A ver si entendí. Los judíos ya existían y tenían su Tanaj. Y un día vino un fulano llamado Jesús que quiso reformar esa religión. Quienes no creyeron en él siguieron siendo judíos. Y quienes sí creyeron en él se volvieron cristianos, tomaron el Tanaj y le agregaron libros, creando así la Biblia cristiana. Correcto. Por eso es que el Tanaj está contenido dentro de la Biblia, y el Dios judío, así como personalidades hebreas, como Abraham, David o Elías, se convirtieron también en personalidades del cristianismo. ¿Y qué pasa con el Corán? El Corán sí es un libro aparte, no contiene dentro de sí a la Biblia ni mucho menos. De hecho, es de los textos sagrados de estas tres religiones el más corto. Ahora bien, eso no quita que sea el mismo Dios. De hecho, personajes judío-cristianos como Abraham, Gabriel, Moisés, Juan Bautista y Jesús aparecen también en el Corán. Si queremos profundizar en cualquiera de estas religiones, estamos obligados a empezar por una. Ya les había dicho que empezaríamos por este lado, y que comenzaríamos con el judaísmo. Sin embargo, habíamos descubierto que el Tanaj estaba contenido en el Antiguo Testamento, por lo que estudiar judaísmo y cristianismo es la misma cosa, hasta que se llega a un punto que las separa. Y aún así, después de ese punto, lo descubriremos pronto, siguen muy unidas en la historia por un tiempo. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, ambas religiones están muy unidas. Estudiar una sin estudiar la otra es muy difícil. Es más difícil que estudiarlas juntas, por lo que el curso que les voy a dedicar en este canal se llamará Judaísmo-Cristianismo y lo empezaré en el próximo video. Suscríbete para no perdértelo. Si miramos las preguntas que nos condujeron a lo largo de este video, puede que no estén del todo respondidas.
Y es que una de las conclusiones a las que llegamos es que enlistar todas las religiones del mundo y sus creencias es una tarea especialmente difícil, hasta para expertos. Pero espero haberte dado un norte y haberte encaminado. Con videos como este, yo siempre intentaré darte lo esencial, para que después, si te interesa profundizar, sepas por dónde comenzar. Yo soy Miguel, y esto es la sucursal del reino. Que la paz sea contigo.